Capítulo 541. Edgar Allan Poe se encuentra con Dumas en el caso del asesinato en el Expreso de Ceilán en el Nuevo Siglo. El océano desconocido no es el Atlántico sino el Índico. Icen las velas. Avancemos hacia el gran mar. Una nueva aventura nos espera. Es una noche con estrellas claras. Aunque no tanto como el Pacífico o el Atlántico, el Océano Índico también es un mar vasto. Especialmente la ruta marítima que pasa por el Mar Rojo, cruza la península arábiga y va hacia la India. Pero a diferencia de las palabras del niño que tararea alegremente en cubierta, este barco es solo un buque de pasajeros. Henry, el tutor del niño, se sonrojó al ver a los marineros pasar riéndose. Ya estamos a punto de arribar al puerto. ¿Qué estás diciendo, Edgar? Vamos, hermano Henry. ¿No ves esa isla a lo lejos? Es la isla de Ceilán. La tierra natal del té. ¿En serio? ¿Dónde? ¿Esa es Ceilán? Aunque más grande que Edgar, que aún es un niño, Henry también es un adolescente. Al escuchar que se podía ver la isla de Ceilán que solo había visto en libros, miró el horizonte oscuro con rostro curioso. En el momento en que la isla parecía visible o no, alguien detrás se rió y dijo: el té deriva de cha en chino. En Ceilán, los ingleses robaron las plantas y las extendieron. Jeje. Ante estas palabras que rompían el romanticismo del niño, Edgar frunció los labios y volteó la mirada. Entonces tanto Edgar como Henry se sorprendieron. Porque allí estaba parado un joven de piel considerablemente oscura, claramente negro. Edgar gritó sorprendido. ¿Qué? ¿Cómo está un esclavo negro en un barco de pasajeros? Vaya, qué falta de respeto. Soy claramente un ciudadano francés. Ustedes parecen ingleses, ¿no saben que la liberación de esclavos fue hace 20 años? Incluso antes de que nacieran. Somos estadounidenses. En lugar de Edgar, que respondió muy simplemente mientras lo miraba con curiosidad, su hermano Henry se disculpó apresuradamente. En Estados Unidos aún hay esclavos. Disculpe. Para los estadounidenses, negro es sinónimo de esclavo. Por supuesto, este barco es un buque de pasajeros que partió de Londres, Inglaterra, y también en Inglaterra se abolió la esclavitud. Sin embargo, no es como en Francia donde los negros llegan hasta el territorio continental y realizan actividades sociales activamente. Por supuesto, el joven caballero era más bien mestizo que completamente negro. El caballero mestizo se acarició la barbilla teatralmente y exclamó en tono dramático: ¡qué historia tan lamentable! ¿Cuándo aceptará Estados Unidos el camino de la civilización? Aunque sea menos desarrollado que Francia, Estados Unidos también es claramente una nación civilizada de Europa Occidental. No nos insulte. ¿En serio? ¿Entonces hay algún escritor de Estados Unidos que yo conozca? El caballero mestizo respondió burlonamente al niño Edgar, que gritaba con una firmeza impropia de su edad. No creo que haya ni uno solo. ¿Qué país se llama civilizado sin tener ni un escritor que pueda sorprender a la gente? Tonterías. Era realmente cierto. Aún no habían nacido escritores representativos de Estados Unidos como Mark Twain. Los famosos como escritores estadounidenses son en su mayoría políticos, incluyendo a Franklin. ¿Pero por qué el caballero mestizo habla de escritores como medida de civilización? Esto está relacionado con las características del siglo XIX. Con el desarrollo de la imprenta, el siglo XIX es la era dominada por periódicos y libros. También es la época en que nacen por primera vez los llamados bestsellers. En términos de la era moderna de la historia original, los influencers eran precisamente los escritores. No es casualidad que famosos escritores que dominaron la época nacieran en el siglo XIX. Solo en Francia, Chateaubriand y Madame de Staël estaban dominando Europa y el nuevo continente con sus novelas. El niño Edgar, en lugar de enojarse por la burla, primero inclinó la cabeza. ¿Es usted escritor? Jeje, aún soy aspirante a dramaturgo. ¿Conoces a Enrique III? Es el protagonista de la obra que estoy escribiendo últimamente. Es un personaje del antiguo régimen monárquico muy complejo e interesante. No lo conozco bien. ¿Qué hacía? Hacia Edgar, un niño sensible a las tendencias, el joven mestizo gritó con ojos brillantes. Homosexual, traidor y asesino. Enrique III, rey de Francia. Es un hombre del que se dice que fue el principal culpable de la famosa masacre de San Bartolomé. También es el hombre que finalmente cedió el trono a Enrique IV, un monarca protestante, durante la época en que protestantes y católicos libraban guerra.
Se podría decir que toda su vida fue esperado como una promesa, pero su único logro histórico fue la selección de su sucesor. Ante las palabras del joven mestizo, Edgar abrió mucho los ojos. ¿Existe tal persona? Por supuesto. Enrique III heredó la sangre de la familia Medici. Catalina de Medici. La mujer que mató a todos los protestantes con conspiraciones. Dios mío. ¡Qué mujer tan malvada! El joven mestizo recitó emocionadamente sobre la obra histórica que estaba escribiendo. Como hijo de esta mujer, Enrique III también era un conspirador. Incluso se dice que envenenó a su propio hermano Francisco II. ¡Qué tipo tan malo! Pero era un genio de la moda, un caballero elegante, y al mismo tiempo un pervertido al que le gustaban los jóvenes hermosos. Jejeje. Hablando sobre Enrique III, un hombre realmente hip adelantado a su tiempo, el joven mestizo bajó la voz. Pero lo más sorprendente que hizo este Enrique III fue el caso de matar al duque de Guisa. Era una voz sigilosa como si fuera un caso que estuviera ocurriendo ahora mismo. Pero tanto Edgar como Henry, que solo estaba escuchando, tragaron saliva y contuvieron la respiración. Claramente el joven mestizo tenía talento para ganar mucho dinero si se dedicara a contar historias. Entonces Henry aplaudió como si recordara algo. ¿El duque de Guisa es el hombre que estuvo a punto de convertirse en rey de Francia? Oh, el hermano sabe más de historia. Lo aprendí en el internado. En realidad somos estudiantes de un internado en Chelsea, Londres. Henry dijo con cierto orgullo. El internado es un sistema educativo que surgió en Inglaterra desde el siglo XIX, las llamadas escuelas preparatorias para Uxbridge. Los nobles son enseñados por tutores privados, pero la clase gentry que está emergiendo recientemente trata de ascender de clase a través de las escuelas. Aunque son estadounidenses, también son hijos de una familia con base en Inglaterra, por eso asisten al internado. Pero Edgar, demasiado joven para interesarse en la sociedad de clases, mostró más interés en la historia. ¿Pero por qué, cómo y con qué murió el duque de Guisa? Justo cuando el joven mestizo iba a explicar con una sonrisa suave. ¿Qué hará? Cuando el joven, el niño y el adolescente voltearon la mirada, un marinero salió corriendo gritando. Es un asesinato. De repente había ocurrido un caso de asesinato en recinto cerrado en el mar. Sorprendentemente, en este buque de pasajeros que partió de Londres, Inglaterra, también había un policía de bordo. Habrá una investigación por un momento. Un policía de civil con una pipa en la boca habló arrogantemente. En la cubierta despejada, los pasajeros que estaban en los camarotes temblaron mientras miraban alrededor. Entre los pasajeros circulaban rumores sobre el policía. ¿Qué? ¿Por qué Scotland Yard abordó este buque de pasajeros tan común? Dicen que está persiguiendo a algún elemento peligroso. Si es peligroso para los ingleses, ¿no sería francés? ¿Acaso? Este barco partió de Londres y la mayoría de los pasajeros son naturalmente ingleses. Pero hay alguien que destaca especialmente por su vestimenta francesa. Precisamente el joven caballero mestizo. El policía con actitud arrogante y pipa en la boca preguntó. Señor, ¿su nombre? El joven caballero mestizo frunció los labios y respondió. Dumas. Alexandre Dumas. Es un nombre demasiado famoso. No como escritor. Del lado militar. ¿Por qué? Porque es el nombre del hombre que lideró la conquista de los indios del oeste en Nueva Francia del nuevo continente. Especialmente Edgar y Henry, que son de Estados Unidos, abrieron mucho la boca. Incluso el policía de civil que decía venir de Londres se confundió un poco y preguntó. ¿Qué relación tiene con el marqués Dumas? Bueno, ¿se podría decir que es mi padre genealógico? Disculpe. Pero parece que debería decirnos dónde estuvo anoche. Incluso después de escuchar el nombre del importante Dumas, el policía no se rindió. Todas las miradas de los pasajeros se dirigieron al caballero mestizo, Dumas. ¿Qué estaba haciendo anoche el hijo del marqués Dumas? Dumas tosió. Ejem. Estaba pasando un tiempo muy agradable. Es un asunto que involucra el honor de una dama. Solo entonces el policía miró hacia la mujer que estaba temblando, la que había gritado anoche. Así que usted es quien descubrió el cadáver. Así resultó. No me gusta arrestar al heredero de un noble del imperio francés, pero parece que tendrá que ir al camarote. Ahora el buque de pasajeros está en situación de tener la isla de Ceilán justo enfrente. Pero ir al camarote significa prácticamente confinamiento.
Si baja del barco, tendría que ser investigado en Ceilán, que una vez fue colonia británica y ahora es nuevamente colonia holandesa, siendo hijo del marqués del Imperio francés. Por supuesto, Holanda es pro-francesa, pero considerando que los prejuicios contra los negros son especialmente fuertes entre los holandeses, es una situación muy desfavorable. En ese momento Edgar gritó. Él estaba conmigo. Justo cuando policías, pasajeros y marineros iban a mirarlo, Edgar exclamó. Por la noche habría estado con la dama, pero después estuvo conmigo. Niño. ¿Cuál es tu nombre? Edgar Allan Poe. El capitán se acercó y susurró. Es el hijo adoptivo de la familia Allan, grandes comerciantes de Estados Unidos. En el nuevo continente son ricos. Dicen que son los más ricos de Richmond. He oído hablar. Es una familia que anda causando bastante revuelo en Londres. HMM. En principio, parece un testimonio confiable. La policía británica puede arrestar a un importante de Francia. Pero si es el hijo adoptivo de un comerciante importante de Inglaterra, es difícil de tocar. El detective de Scotland Yard frunció el ceño y le dijo a Dumas. Entonces, lo liberaré por ahora. Pero no puede bajar de este barco. Mientras el detective fue a interrogar a otra persona, Dumas se acercó a Edgar silbando. Fiu, gracias, niño. ¿Es usted de una familia de marqueses? ¿Siendo negro? Soy mestizo. Además, nuestro Francia declaró la liberación de esclavos hace 30 años. Jeje. Dumas, que había recitado muy ligeramente su linaje, bajó la voz. Dicho esto, ¿no te parece sospechoso ese que dice ser policía? Edgar parpadeó y preguntó. ¿Por qué? Si fuera yo, en lugar de interrogar así, habría encerrado a todos y primero habría conseguido confesiones. Pero eso no sería divertido. Edgar respondió con cara muy emocionada. No, esto es un caso de asesinato real. Justo cuando Dumas iba a abrir la boca. ¡Bang! Con un disparo el detective cayó al suelo, y uno de los pasajeros gritó. Monsieur Wilhelm. Finalmente te atrapé. Vidocq. Había aparecido Vidocq, presidente de la primera compañía de detectives de Francia. Después de que terminara la serie de acciones, el buque de pasajeros finalmente arribó a Ceilán. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Cuando Edgar preguntó, Dumas, que había usado la posición de su padre para interrogar a Vidocq, respondió simplemente. El supuesto detective de Scotland Yard que nos interrogaba resultó ser un activista antifrancés. ¿Por qué nos interrogó entonces? Dicen que estaba buscando a alguien a quien culpar. Dumas sonrió maliciosamente viendo al falso policía siendo llevado por la policía de Ceilán y Vidocq. Por el asesinato de matar a un traidor revolucionario. Lue, originalmente un revolucionario que lideraría la revolución alemana en la historia original, aquí es solo un asesino. Por supuesto, para Dumas y Edgar era solo material interesante. De repente Edgar dijo con ojos brillantes. Wow, los casos de asesinato son realmente emocionantes. Vaya, qué cosas tan terribles dice este niño. Lo que pasó en realidad es así. Pero, si esto se escribiera como novela, Edgar preguntó sonriendo ampliamente. ¿No sería realmente interesante? Viendo a Edgar Allan Poe, quien en la historia original escribiría la primera novela de detectives, Dumas se rió a carcajadas. Siento que tengo un competidor. Bueno, te mostraré la obra de asesinato de Enrique III que escribí. La época es principios del siglo XIX. La era en que las novelas realmente sacudían el mundo. Se habían encontrado dos personas que podrían convertirse en grandes escritores. Splash. Fue un día romántico en la isla de Ceilán con olas rompiendo. Capítulo 542. Orleans de Canadá está más interesado en hacer dinero un ex-revolucionario que una vez soñó con ser monarca de Francia. Mira el Atlántico. Hace frío. El invierno del Atlántico Norte. La costa de Quebec es desolada. Acantilados escarpados abundan por todas partes. No sería muy diferente de la costa francesa, pero los recuerdos del hogar tienden a idealizarse. Con cierta amargura mientras miraba el mar, se colocó un ataúd frente al gran duque Luis Felipe. Clank. Por supuesto, no es un ataúd en el que Luis Felipe vaya a entrar. Es el cadáver del reo. Su Alteza el Gran Duque. Escuchando el informe de Duroc, ahora bastante envejecido, Luis Felipe se encogió de hombros. Aún así, nuestro ex chambelán vino personalmente. Duque de Friuli. Llámeme Duroc, Su Alteza el Gran Duque.
También le transmito las palabras de Su Majestad el Emperador de que Su Alteza no es un reo. Eso, realmente es un agradecimiento. Suena como si fuera sarcástico. De hecho, no puede evitarlo. El reo en el ataúd es el padre de Luis Felipe, el duque de Orleans. Un hombre que fue a Francia continental a ver ópera, participó en la revolución, fue golpeado por turbas y regresó muerto. Sin embargo, se dice que las turbas, lejos de ser castigadas, son tratadas como héroes que detuvieron la revolución. Por muy famoso que sea Luis Felipe por su buen carácter, es difícil aceptarlo con gusto. Naturalmente, como enviado del emperador, el ex chambelán Duroc continuó tranquilamente. También traje un permiso para moverse libremente en el nuevo continente. La guardia del Gran Duque recibió el permiso que trajo un guardaespaldas. Sin embargo, el Gran Duque no se molestó en ver el permiso. No es posible que el ex chambelán falsifique un permiso del emperador. Lo importante es el rango del permiso de movimiento. ¿Es porque no representa una amenaza de diferencia de Francia? Estados Unidos está a punto de estallar en guerra civil. Para proteger Quebec, también se requiere el esfuerzo de Su Alteza el Gran Duque. Esas son palabras realmente desagradables. Luis Philippe chasqueó la lengua y miró directamente a Duroc. Hable honestamente. Prefiero el dinero a la guerra y el poder. Lamentablemente, Duroc no tiene cara de creerle para nada. Duroc miró fijamente a Luis Philippe. Como si estuviera viendo a alguien que miente para sobrevivir. También parece que está viendo a un hombre frío que puede abandonar incluso a su padre. Solo después de que Luis Philippe se sonrojara, Duroc inclinó cortésmente la cabeza. Es un alivio escuchar eso. Su Alteza el Gran Duque. Entonces, me retiraré. Transmita mis saludos a Su Majestad. Si es posible, también que me gustaría ir a verlo personalmente. Parece difícil, pero entendido. Duroc y la Guardia Imperial desaparecieron hacia el puerto de Quebec. Clip-clop. De repente se escuchó una voz fría detrás de Luis Philippe. Su suegro ha fallecido. Luis. Una belleza de aspecto también frío está parada allí. Aunque han pasado los años, la apariencia de la belleza que vino de la tierra helada no ha cambiado. Tal vez sea porque este lugar también es tan frío como la tierra helada de Rusia. Por un momento, Luis Philippe, el cálido hombre francés que temblaba de frío, se encogió de hombros. Alexandra, esto no se puede evitar. Es como una especie de accidente. Al final, el emperador mató a su padre después del mío. ¿Quiere venganza? ¿Alexandra? Cuando Luis Philippe preguntó como bromeando, Alexandra respondió seriamente. No. Pero quiero que recuerde que el emperador es nuestro enemigo. Usted también, y nuestros hijos también. Son palabras venenosas dignas de una princesa del disuelto Imperio ruso. El padre de la princesa es el último emperador del Imperio ruso, Alejandro I. A decir verdad, Pavel podría ser el último zar, pero es solo un asunto legal. El yerno del último zar, Luis Philippe, suspiró viendo a su esposa que se había dado vuelta. Enemigo. Si lo pienso así, yo sería uno de los enemigos de la emperatriz. El gran duque, que no mostraba ni una pizca de venganza incluso ante el ataúd de su padre, murmuró. No hay nada más tonto que quemar pasión en cosas imposibles. Nuestra gran duquesa debería saber eso también. Esto sucedió en la desolada costa de Quebec. Sin embargo, incluso en el espléndido palacio del Gran Duque de Quebec, es difícil para el Gran Duque estar cómodo. Necesitamos garantía de que Su Alteza el Gran Duque no tiene interés en la venganza. Lo primero que dice el socio de inversión que vino después de mucho tiempo es aterrador. No, ¿por qué todos los que me conocen hablan de venganza? No soy tan tonto como para entregar mi cuerpo a emociones negativas como la venganza. Ojalá otros piensen igual, pero todos los inversores de este proyecto ferroviario están preocupados. Se preguntan si no están haciendo negocios con un traidor. Señor Nathan Rothschild. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cuántos años hemos estado haciendo negocios? El gran duque Luis Philippe gritó mirando al banquero frente a él. Soy una persona práctica. Si tuviera tiempo para venganza, en ese tiempo ganaría dinero. Además, en esta era el dinero es poder. Así que es sincero el gran duque cuando dice que le gusta más el dinero que la venganza o el poder. Por supuesto, sería bueno poder vengarse. ¿Pero qué venganza contra Francia, el imperio más grande del mundo? Además, su padre simplemente se metió innecesariamente en un motín sin posibilidades por senilidad.
Sobre todo, Louis Philippe no quiere desperdiciar su vida en emociones negativas. Ha sido así desde que era exiliado. Entre los nobles exiliados que soñaban con venganza, Louis Philippe vivió haciendo cosas más constructivas. Como ser tutor, por ejemplo. Por supuesto, el banquero Nathan Rothschild no tiene cara de creerle para nada. Nathan respondió con actitud despectiva. Son palabras excelentes. Pero las palabras son solo palabras. ¿Acaso quiere bajar la tasa de ganancia? ¿O limitar las acciones? Eso no lo tolero. De alguna manera son palabras tentadoras. Pero yo también soy un hombre de negocios con integridad, no hago tratos tan bandidiles. El banquero le preguntó al gran duque pragmático que valoraba más las ganancias que la venganza. ¿Qué tal enviar a su hijo, el pequeño príncipe Ferdinand, a servir en la guarnición de Nueva Francia? Esto fue un poco demasiado lejos. El gran duque Louis Philippe comenzó a considerar llamar a sus guardaespaldas. Sin embargo, el oponente frente a él es un canal importante que permite a Louis Philippe ejercer influencia fuera de Quebec. Precisamente a través del capital. Por un momento, Louis Philippe, que había calmado su ira, preguntó. ¿Enviar un rehén? También ganaría experiencia militar. ¿Y si se mete en la guerra civil estadounidense y muere innecesariamente? ¿No es mi heredero? Entonces el banquero Nathan respondió como si fuera absurdo. La posibilidad de participación es casi nula. Por el contrario, incluso si participa, no enviarían al pequeño príncipe de Quebec al campo de batalla. Esto es sentido común. Pero el gran duque, un ex militar que una vez recorrió los campos de batalla de la Revolución Francesa, chasqueó la lengua. El campo de batalla no funciona según el sentido común, señor banquero. TCH. En el campo de guerra no se sabe qué puede pasar. Sin embargo, al conversar, el gran duque también se calmó. No es asunto de solo enojarse. Tal vez pueda ser una nueva oportunidad. El gran duque, que estaba pensando profundamente, se golpeó la rodilla. Pero al final, Ferdinand también será quien herede mi fortuna. Bien, lo enviaré. Ha pensado bien. Los inversores estarán muy contentos. A cambio, tendrá que darme participación en los contratos de suministros militares también. Por supuesto, aportaré capital según la participación. Viendo al gran duque que quería expandir el negocio usando a su hijo como carnada, Nathan también abrió mucho la boca. Ja, realmente Su Alteza el Gran Duque es un verdadero hombre de negocios. Ni siquiera los judíos obstinados serían tanto. Además, en una situación donde se prevé una guerra civil estadounidense, el comercio de suministros militares obviamente dará ganancias tremendas. Justo cuando Nathan se preguntaba si debería hacer negocios con el Gran Duque, llegó la presión. ¿Lo harás o no? Lo aceptaré. Estará limitado al 10%. Empecemos así por ahora. El Gran Duque Louis Philippe brilló los ojos. La guerra civil será larga. Entonces, comenzará el comercio de armas a mayor escala. Pero, casualmente Quebec tiene instalaciones de producción de armas y abundante capacidad. Originalmente en la historia cuando ocurrió la guerra civil. Nacieron muchos grandes capitalistas en Estados Unidos. Sin embargo, en este momento, hay capitalistas que apuntan a la guerra civil estadounidense por separado. Hagamos mucho dinero una vez. Su Alteza el Gran Duque. Entre ellos, un judío y un ex-revolucionario se dieron la mano. Realmente se cerró un trato que ganaría muchísimo dinero. Por supuesto, el Gran Duque es diferente de un simple capitalista. Padre. Escuché que me envía como rehén. El Gran Duque, que estaba mirando por la ventana de su oficina, respondió a su hijo. Tu madre está enojada y dice que no me quiere ver. Creo que es una decisión para proteger el Gran Ducado de Quebec. Es un lugar que no sería extraño que fuera abolido en cualquier momento. El emperador no corta a la gente tan fácilmente. Esto es para un futuro incierto. El pequeño príncipe Ferdinand abrió mucho los ojos. ¿Futuro? ¿Acaso? ¿Acaso sueña con venganza? Por supuesto, no es así. El gran duque Louis Philippe gritó sin poder creerlo. Incluso tú me malentiendes, Ferdinand. Te digo que no tengo interés en la venganza. Entonces, ¿de qué futuro habla? Después de la muerte del emperador. En ese momento Louis Philippe gritó como un rayo que cae afuera. La gente eventualmente muere. Incluso los héroes más grandes. Además, cuanto más te excedas desde la infancia, más rápido mueres. Esta es la ley de la historia.
Casi nadie en el mundo ha observado al emperador Eugene I tan profundamente como el Gran Duque. Incluso la emperatriz probablemente no pensaría en la esperanza de vida de Eugene. Pero el Gran Duque es diferente. La familia Orleans, a pesar de ser realeza, se dio cuenta de los cambios históricos y se dedicó a la revolución. Por eso son sensibles a los cambios históricos. Pero según Luis Felipe, el emperador ha estado abusando de su cuerpo desde demasiado joven. No importa cuán saludable parezca ahora, esta gente inevitablemente tendrá problemas. Incluso la familia Beauharnais no es famosa por la longevidad. ¿Tú también sabes por haberlo escuchado? Que el emperador fue llamado genio desde la infancia. Es famoso. Es algo que todo ciudadano del Imperio francés sabe. Yo lo vi en tiempo real. El emperador realmente era un genio. Pero... De repente Luis Felipe miró a su hijo y torció la boca. Si viviera mucho después de tanto sufrimiento, sería más bien extraño. En cambio, nuestra familia Orleans es muy famosa por la longevidad. ¿Qué pasaría si el emperador muriera? En un estado monárquico general, el heredero sucede. Pero el imperio francés es una monarquía electiva debido a la ideología de ser sucesor de la Gran Revolución. Entonces, lo que dice padre es... Luis Felipe sonrió maliciosamente. Sí. La próxima elección imperial. Ni Charles Napoleón ni Carl Bourbon Napoleón han logrado destacar mucho. Es el destino que debe tener el sucesor de un gran emperador. También está el duque Eugene de Gibraltar. Olvida a ese libertino. Pero ahora ha estallado una guerra. En el nuevo continente. De repente Luis Felipe agarró los hombros de su hijo. Mientras los hijos y hermanos del emperador se esconden pacíficamente, el hijo del gran duque que salió a luchar en el campo de batalla. ¿Cómo te parece? Esta es precisamente la idea que se le ocurrió al gran duque cuando estaba a punto de enojarse con el banquero. Entendido. Estaré a la altura de las expectativas. Tonterías. Solo tienes que mostrar tu cara. Morir es lo que más debes evitar. Eso también lo entiendo. Dando palmaditas en el hombro de su hijo, el gran duque volvió a mirar por la ventana. El desolado Quebec del nuevo continente. Esto es todo lo que se le ha dado al gran duque. Pero si una persona está viva, puede hacer cualquier cosa. Ese es el espíritu de la revolución, y el gran duque era un revolucionario. Sí. Esta es una confrontación entre el emperador y yo, Luis Felipe. Pronto, una confrontación de vida apostando la longevidad. Empezó a llover en Quebec afuera de la ventana. Peter Pater. El hombre que apuesta su vida en una confrontación con Eugene. Fue el día que Luis Felipe envió a su hijo a la guerra civil. Capítulo 543. Suprimir la revolución alemana con la pintura revolucionaria de David. Originalmente las revoluciones tienden a comenzar en la política, pero inevitablemente terminan golpeando todos los sectores de la sociedad. Swish, 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 swish. El estudio, lleno de innumerables bocetos y pinturas incompletas. No hay solo un pintor. Hay un hombre con boina, símbolo de los pintores. Sin embargo, muchas personas están pegadas coloreando las obras incompletas. Es la escena del taller de estudio de producción colectiva. También es cierto que está llegando la era en que los pintores pintan solos de principio a fin. Aún así, el paisaje del nuevo siglo es que los talleres también siguen funcionando. Entre ellos, el supervisor final y planificador es precisamente el pintor. También es la persona que está haciendo bocetos en el centro ahora. Entonces el hombre con boina arrojó el carboncillo. Esto realmente no me gusta. Entonces el joven que estaba observando el taller inclinó la cabeza y preguntó. ¿No iba a dejárselo a los asistentes? No, aún así debo hacer el boceto básico yo mismo. Pero realmente no me gusta. Ni siquiera me emociona. ¿Acaso es por Elisabeth Vigée Lebrun? Maestro David. El pintor David se burló. ¿Qué dices? Lebrun no es mi competidora. Mi competidor es Ingles. Elisabeth Vigée Lebrun, la pintora femenina exclusiva de la antigua Casa Real de Borbón. Una vez todos los retratos de María Antonieta fueron obra de Lebrun. Pero se exilió después de la Gran Revolución, y regresó sin problemas cuando Eugene tomó el poder. Desde entonces forma los dos pilares del mundo artístico junto con David, que dominaba Francia. Sin embargo, David no se impresiona mucho con las bonitas pinturas de Vigée Lebrun. David, que se enorgullece de su escala grandiosa, tiene otro pintor que le preocupa.
De repente David murmuró golpeando el caballete. Ingres es mi discípulo, pero ya está liderando el estilo pictórico de la nueva era. Yo también tengo mucho que aprender. Es difícil seguir al maestro. Incluso ahora, todos dicen que el maestro es el mejor. Jaja. Eugene, eso es como decir que tu padre es de la Croix. A finales del siglo XVIII, las pinturas que dominaban el mundo artístico eran del llamado estilo rococó. La tendencia era pintar bonito, lindo, encantador. Aún Vigée Lebrun es popular entre los patrocinadores que gustan del estilo rococó. Sin embargo, después de la Gran Revolución el mundo artístico se llenó de la tormenta del romanticismo. Feroz, poderoso, áspero. Las pinturas de David también tienen cierto aspecto poderoso, pero es insuficiente. De repente David miró fijamente el caballete y volteó la cabeza. Dicho esto, tu verdadero padre aún no te reconoce como hijo legítimo. Eugene de la Croix. El discípulo y asistente de David, Eugene de la Croix, frunció el ceño. Mi padre es Charles Flanois de la Croix. ¿Aún dices eso? La familia Talleyrand no tiene herederos. Solo si eres reconocido como hijo legítimo podrías recibir toda esa fortuna. La fortuna no es importante. Maestro. De la Croix gritó con ojos brillantes. Es vergonzoso que siquiera sugiera que tengo relación con ese hombre deshonesto. De repente los asistentes se sorprenden y detienen sus pinceles. Charles de la Croix, alto diplomático. Aquí, el joven de la Croix está oficialmente declarado como hijo de Charles. Pero hay un problema. Su padre Charles es impotente. ¿Cómo puede un impotente embarazar a su esposa y tener un hijo? La sociedad parisina se burla y murmura cada vez que lo ve. En realidad todos conocen la respuesta. El diplomático entre diplomáticos cercano a la familia de la Croix. Que es un niño nacido del adulterio de Talleyrand. Solo que en una era donde las pruebas de paternidad aún son imposibles, solo Eugene lo niega. Hay que vivir de manera práctica, TCH. Bueno, tal vez por esto no puedo seguir a Ingres. Esas palabras también están equivocadas. Ingres no puede seguir el estilo grandioso del maestro. Los elogios son agradables de escuchar, pero un pintor debe ver a través de la verdad. David miró la pintura mitológica que no le gustaba y chasqueó la lengua. Sí, es el deseo humano. Una pintura que libera deseos. Esos son las pinturas de Ingres. Entonces alguien aplaudió desde fuera del estudio. Clap, clap, clap. Un joven con bigote de aspecto muy astuto entró gritando. Admirable. ¡Qué composición tan grandiosa! Efectivamente, el maestro David es el mejor pintor del Imperio francés. Por supuesto, era una pintura que David estaba pensando en romper. Otro adulador. ¿Quién es usted? Me presento tarde. Me llamo Louis Eugene Cavaignac. Soy secretario de Su Majestad el Emperador. Ah, es el joven prometedor de estos días. ¿Por qué vino una persona tan importante hasta aquí? El hombre que originalmente se convertiría en primer ministro en la historia original, Eugene Cavaignac, sonrió maliciosamente. Es un encargo de Su Majestad el Emperador. Envía el mensaje de que complete el juramento del juego de pelota que no pudo terminar antes. El pago del encargo es de 3 millones de francos. Estallaron exclamaciones por todo el estudio. Aunque es una época de revolución industrial con inflación en progreso, 3 millones de francos es claramente una gran suma. Especialmente si es el precio de una sola pintura. Pero David, quien recibiría los 3 millones de francos, frunció el ceño. Porque la pintura encargada era demasiado peligrosa. Secretario Cavaignac, ¿no sabe por qué no pude completar esa pintura? Entonces Cavaignac se encogió de hombros. Lo sé. Es porque se cansó del mar de sangre de la situación de la Gran Revolución. ¿No habías nacido en esa época? No era tan simple como para decirlo así. Decenas de personalidades tenían sus cabezas volando en la guillotina solo en un día. Sin embargo, Su Majestad lo desea. El secretario del emperador Cavaignac transmitió una orden que no se podía rechazar. Quiere completar el tiempo de la Gran Revolución con las manos del gran pintor. Por eso, quiere esparcir esa pintura como panfleto por todo el imperio. Si es una orden imperial, no hay remedio. Sin embargo, David aún no había resuelto el enigma. Es extraño. ¿Por qué se necesita una pintura revolucionaria? En estos tiempos pacíficos del imperio, es una pintura muy intensa. El colorido no está completamente logrado.
Una pintura grisácea cercana al blanco y negro. El pintor David, que una vez vivió dedicando toda su mente a la revolución, contempló la pintura que había abandonado hace tiempo. Entonces su discípulo de la Croix se acercó y dijo: no es tan pacífico. ¿No hubo una revuelta este verano también, que apenas se suprimió? Mientras tanto, las mujeres obtuvieron derecho al voto. Su Majestad es popular entre las mujeres. Porque mantiene bien su castidad. En cambio, no es muy popular entre los hombres. Debería tener aventuras y mantener concubinas para ser digno de un monarca francés. ¿No hubo un escándalo con la reina de Nápoles? Cuando Delacroix, bastante informado de rumores como hijo de un alto diplomático, preguntó, David negó con la cabeza. Bueno, ¿sería un rumor falso? Si hubiera sido cierto, Su Majestad la emperatriz no habría regresado al país. Por supuesto, en realidad la emperatriz también había creído ese rumor. En cualquier caso, es un hecho claro que el emperador está estabilizando la situación política. Pero ¿cuál es la razón para querer esta pintura siniestra? David murmuró mirando la pintura frente a él. El juramento del Jeu de Paume. Jeu de Paume, en inglés Tennis Court. En la cancha de tenis real se reunió la primera asamblea ciudadana. En ese momento el rey disolvió los estados generales y los representantes ciudadanos se reunieron y resolvieron crear una nueva asamblea ciudadana. Nadie habría sabido que ese juramento se mancharía de sangre, se matarían entre sí y traería un terror político despiadado. Todos los revolucionarios de ese tiempo que gritan en la pintura. Delacroix miró la pintura conteniendo la respiración y dijo: es una pintura de la que solo hizo bocetos hace mucho tiempo. En este estado se hizo como panfleto. Así se dio a conocer al mundo, pero desde entonces el mundo cambió demasiado. Originalmente no apoyaba la revolución. David frunció el ceño. Así fue hasta que Robespierre empezó a matar cabezas como cortar pan. El mundo dice esto. El pintor David, que adula al poder. Pero en su juventud David también quemó su corazón por la revolución. Hasta que la hoja de la guillotina mató a sus amigos. Entonces se escuchó una voz ronca detrás de David. Yo también casi muero en ese tiempo. Ja ja ja. David miró a su viejo amigo sobreviviente, aún gordo. Conde Danton Champagne. Ha pasado tiempo. Ja, deja ese sonido de conde. Yo, como veterano de la revolución, rechazo tales títulos. Aunque Su Majestad el Emperador me lo impuso por la fuerza diciendo que era nobleza contemporánea. Para eso, lleva muchas condecoraciones. Entonces el anciano aún gordo, Danton, se estremeció y agarró las condecoraciones colgadas en su pecho. Ejem. La Legión de Honor conmemora mi dedicación al país. Absolutamente no puedo renunciar a ella. Por supuesto, a diferencia del título nominal de conde de Champagne, las condecoraciones dan pensión. Si no fuera por eso, Danton estaría hablando durante una hora insultando al emperador. Sonriendo por un momento, David preguntó. Entonces, ¿sabe por qué pidió pintar esta pintura de nuevo? Lo invité por eso. ¿Cómo voy a conocer la mente del emperador? Solo sé cuál es el problema ahora. Bueno, ¿me dará una pintura? ¿Qué? De repente Danton habló con ojos brillantes. Son los alemanes. Los antiguos súbditos de Austria y Prusia disueltas, y jóvenes aspirantes a revolucionarios están alborotando. Bajo las órdenes de Metternich. Danton, que una vez recorrió diplomáticos incluyendo el Imperio ruso. Especialmente participó en el trabajo de desmantelamiento de Prusia y la partición de Hungría. Por eso fácilmente descubrió las tendencias de opinión pública de los alemanes. David abrió mucho la boca y preguntó. ¿No es que no existe un país llamado Alemania? Por eso es más desesperante. Por el contrario, ¿no hay ningún francés que piense que debe agradecer la existencia del Estado? ¿Pero qué tiene que ver esta pintura? En ese momento Danton señaló la pintura con su mano gruesa. Primero, píntala. ¿No es una oportunidad de revivir la vieja pasión después de mucho tiempo? De nuevo, David miró la pintura. Más de la mitad de los pintados en la pintura ya no están en este mundo. La otra mitad se dedica al imperio y vive una vida distante de la revolución. El propio David no es muy diferente. Aún así, aún recuerda la gran revolución que calentó su corazón en la juventud. Bueno, 3 millones de francos es suficiente dinero para revivir la pasión. Primero, hay que hacer lo que vale el dinero recibido. La nueva obra del gran pintor se exhibió inesperadamente en la plaza de Berlín.
Es la nueva obra del pintor David. Los ciudadanos de Berlín reunidos en la plaza gritaron sorprendidos. ¡Esa grandiosidad! ¿Pero qué es eso? El juramento del Geu de Paume. En la era de la Gran Revolución, el juramento de los revolucionarios que lucharon contra la opresión. ¡Oh! ¡Grandioso! Esto es precisamente. Un hombre que se ve completamente como un antiguo caballero prusiano gritó. La verdadera naturaleza del gran imperio francés. Panfletos imitando el juramento del Geu de Paume se venden por todas partes. Se ven ciudadanos de Berlín, pero la mayoría son viajeros. También se ven panfletos amablemente escritos en alemán. Detrás se paró el pintor con boina. Que las pinturas revolucionarias también anuncien la grandeza del imperio, ¿qué cosa? David miró a los ciudadanos y se dio vuelta. Vivimos en una era sorprendente. Nosotros. Una pintura de revolución pintada por un pintor que abandonó la revolución. El juramento del Geu de Paume. Ahora es una pintura que se venderá a los alemanes siniestros que sueñan con revolución. Tud. Fue el día en que el antiguo pintor de la revolución, David, completó el juramento del Geu de Paume. Capítulo 544. El escándalo de Goethe y Beethoven vence a la revolución en el nuevo siglo. Hay personas que creen que la información domina todos los asuntos del mundo. Bang, chic, bang. El ruido de enormes rodillos girando es ensordecedor. Pero cuando el ruido se detiene sale papel, y de nuevo está escrito con letras negras. El papel se pliega ligeramente y pronto toma la forma de un periódico. Es mucho más rápido, eficiente y se produce en masa que cuando lo hace una persona a mano. De repente, un anciano caballero que observaba la escena exclamó admirado. ¿Esto es lo que llaman prensa rotativa? Vaya, el mundo realmente ha mejorado. Viendo la prensa rotativa que en la historia original aparece hacia mediados y finales del siglo XIX, un joven gritó. Así es, Monsieur Desmoulins. Esta es precisamente la revolución del nuevo siglo. El arma secreta de los periódicos que liderará la revolución de la información. Monsieur Girardin, eso es un poco exagerado. Al final, la información está en la cabeza de las personas. Las revoluciones ocurren en la realidad. Lo que acaba de decir es precisamente la clave de la revolución de la información. Émile de Girardin, el propietario del medio que introdujo la prensa rotativa, brilló con los ojos. Cambiar el pensamiento de las personas con información, y transformar la época de nuevo. Eso es precisamente lo que debe hacer un periodista. En la historia original, Girardin es el hombre que se convierte en el rey de los periódicos en el siglo XIX. Sin embargo, actualmente aún es un joven, además de que Desmoulins, una figura importante, domina el mundo periodístico. Desmoulins, que había estado observando a Girardin por un momento, chasqueó la lengua. Claramente aún eres joven. ¿Tu padre era general? Jaja. El general Alexandre Girardin es efectivamente mi padre. Pero soy hijo ilegítimo. ¿Dónde hay esas cosas hoy en día? Con el reconocimiento es suficiente. Es una época en que todos tienen hijos fuera del matrimonio más que dentro del matrimonio. ¿No son así la famosa Madame Recamier y Chateaubriand? Mientras Desmoulins recitaba ligeramente escándalos de celebridades pasadas, Girardin gritó. Pero al final un hijo ilegítimo es solo un hijo ilegítimo. Quiero ser reconocido por mi padre y el mundo. Normalmente los hijos ilegítimos tienen dificultades para crecer porque no reciben apoyo de sus padres. Sin embargo, si se trata de hijos ilegítimos de la clase alta, generalmente reciben apoyo económico. Pero parece que hay carencias por no recibir el reconocimiento completo del padre. Viendo al joven periodista muy ambicioso, Desmoulins se encogió de hombros. Dudando si había hecho bien invirtiendo en el periódico de Girardin esta vez. Entonces, ¿cuál es la razón por la que me llamaste? Le dije que la información domina el mundo, ¿verdad? Ha llegado información muy sorprendente. Metternich está planeando una revolución. Por eso lo traje para obtener permiso. ¿Qué dices? Espera, ¿estás bromeando ahora? Ese tipo es prácticamente el abanderado de la contrarrevolución. Cuando Desmoulins abrió mucho la boca, Girardin se rió y respondió. Ahora es la era en que Francia es un imperio. El objetivo a derrocar por revolución también es Francia, y los intereses creados franceses incluyendo a Monsieur Desmoulins. Felicidades por convertirse en objetivo de derribo revolucionario. Ja. El antiguo protagonista de la gran revolución, el tartamudo Desmoulins frunció el ceño.
Cuando ocurría la Gran Revolución, liderar la revuelta ciudadana desde las cafeterías fue cosa de ayer. Pero ahora se ha convertido en enemigo de los revolucionarios, un imperialista. Es increíble. Entonces debería contactar a la policía secreta, ¿por qué me lo dices a mí? ¿Se puede detener? ¿Cómo exactamente? Somos solo periodistas. A Desmoulins, que expresaba la impotencia de los medios, Girardin le dijo firmemente. Solo hay que llevar noticias aún más sorprendentes a las personas que van a hacer la revolución, es decir, a los ciudadanos de origen alemán. Deutschland es un país que no existe. Solo existió un rey alemán en el pasado, durante la época del antiguo Sacro Imperio Romano. Además, los alemanes del sur y el norte tienen idiomas considerablemente diferentes entre sí. En una situación donde originalmente debería haber progresado la unificación lingüística, la intervención francesa está haciendo que se diferencien cada vez más. Entonces, ¿cuál sería el interés común sorprendente para los ciudadanos del inexistente Deutschland? ¿Qué es eso? ¿Corrupción de la familia Habsburgo? ¿O la decadencia moral de Metternich? Si es ese tipo, es un mujeriego histórico. ¿Cree que el público estaría interesado en esas cosas? ¿Qué es exactamente lo que quieres decir? Girardin brilló con los ojos. Todo el público tiene interés en las celebridades. No en políticos y cosas así. A primera vista, tenía razón, así que Desmoulins inclinó la cabeza. Y entonces, cuando los ciudadanos lo escuchen, hay que usar nombres que todos conocen para crear un escándalo. ¿Quién hay? ¿Algún actor de ópera que esté yendo bien últimamente? Mientras recordaba a las estrellas del pasado por un momento, Girardin presionó a Desmoulins. Eso no es suficiente. Tendría que ser del nivel de Goethe y Beethoven. Desmoulins abrió mucho la boca. Claramente son personas que conoce no solo cualquier alemán sino cualquier europeo. ¿Pero qué escándalo podrían tener esos dos? ¿Acaso se están viendo entre hombres? ¿Qué relación tienen esos dos para crear un escándalo? ¿Acaso? Entonces Girardin sonrió maliciosamente y filtró la información. Hay una mujer. Una mujer amada tanto por el gran literato como por el gran músico. A este nivel, es una historia que incluso el caballero periodístico de Desmoulins no puede dejar pasar. Los rayos a veces también llegan a los grandes literatos. Goethe, ¿es usted el que reveló al mundo este rumor indecente? Si es así, no puedo perdonarlo. Goethe miró la carta de mala letra que llegó de Viena y la colocó elegantemente sobre la mesa. Se ve el hermoso prado de Baviera por la ventana. De alguna manera, incluso en un lugar al que vino para descansar, parece que no puede evitar el bullicio del mundo. Por supuesto, Goethe está bastante acostumbrado a este tipo de asuntos ruidosos. De repente Goethe le dijo al niño que lo miraba. Es lamentable. Beethoven es un gran músico, pero no puede observar cuidadosamente a su alrededor. ¿Quién habrá estallado este escándalo? Dios mío, que el maestro ame a una mujer 40 años menor, y además una mujer casada. Esto es difamación excesiva. Es cierto, Monsieur Mendelssohn. Goethe respondió en francés elegante. Una vez compartí un amor ardiente con Bettina. Aunque fue hace 10 años. Bettina von Arnim. Hace 10 años, la mujer que persistentemente cortejó a Goethe. Goethe, que ya era anciano en ese momento, finalmente rechazó el cortejo de Bettina. Pero Bettina después se enamoró de Beethoven y tuvo un romance. Finalmente incluso Beethoven se separó de Bettina, y Bettina posteriormente llegó a casarse con Arnim. A decir verdad, excluyendo la edad, es solo una historia normal de amor y separación. Pero el problema es la edad. El niño Félix Mendelssohn miró a Goethe atónito. Maestro. ¿Por qué te sorprendes tanto? No es extraño que un artista ame. Además, el amor es noble. Incluso un anciano puede enamorarse. Oiga, eso normalmente se llama el deseo lúgubre de un anciano, ¿no? Goethe se rió a carcajadas y respondió. Ja ja ja. Aún eres joven así que no entenderás. Los ancianos también quieren hacer latir el corazón a veces. Por supuesto, nunca se debe forzar a una joven. Por supuesto, Mendelssohn aún tiene edad adolescente. También en la historia original se casa con una esposa 3 años menor, forma una familia normal y muere joven. Se podría decir que es completamente diferente de Goethe, que vivió teniendo romances toda su vida sin distinguir entre mujeres mayores y menores. Mendelssohn asintió con ojos que no entendían para nada. Sí, maestro.
Dicho esto, habría que aclarar este malentendido. La salud de Beethoven también está muy mal últimamente. ¿Te gustaría ir conmigo a Viena una vez? ¿Podría conocer al maestro malvado? Excelente. Viendo al niño músico genio que se alegraba, Goethe sonrió amargamente. Bueno, Beethoven no es un amigo tan bueno como piensas. Además, no podrá escuchar tu música. Aún es una era sin industria de entretenimiento masivo. Las estrellas son precisamente los artistas. Por eso los literatos o músicos que sorprenden al mundo también son estrellas que atraen la atención del público. Por el contrario, desde la perspectiva de Mendelssohn sería realmente como ir a conocer a una gran estrella. Lamentablemente, Beethoven no es una estrella con tan buen carácter. Su manejo de fans también es terrible. Sobre todo, tiene tan mal oído que no puede escuchar nada aunque Mendelssohn toque el piano. Mendelssohn se confundió. Oh, aunque sea así. Primero, como tal vez pueda escuchar con audífono, practiquemos. ¿Qué música es? Goethe se acercó al estudio. Esta. En realidad Goethe no es un escritor famoso solo por novelas o guiones. El campo donde originalmente se hizo famoso fue más bien la poesía. Pero en esta época, la poesía va junto con canciones, por lo que se puede decir que es una especie de letrista. En resumen, la razón por la que Mendelssohn, que está empezando a hacerse famoso como músico genio, vino a buscar a Goethe también es simple. Para aprender a escribir letras. Pero había una partitura enviada por un músico para que Goethe evaluara la composición. Mendelssohn miró la partitura que Goethe le entregó y chasqueó la lengua. Vaya, qué letra terrible. Es la partitura de Beethoven. Partitura manuscrita. ¿Qué? Justo cuando Mendelssohn se horrorizó, Goethe sonrió y preguntó. Freude der Trauer, alegría de la tristeza. Es una de las pocas canciones que compuso Beethoven. ¿La tocarías? Con una partitura muy difícil de leer, Mendelssohn comenzó a tocar desesperadamente. Tan, 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 tan. No es música fácil en absoluto. Sin embargo, Mendelssohn tocó un poco torpemente al principio y luego pronto comenzó a tocar el piano hábilmente. Cerrando los ojos y escuchando por un momento, Goethe murmuró tranquilamente. Siempre es bueno escucharla. Digna de la pieza de un gran músico que no puede ser cubierta por escándalos. El arte es eterno. Tanto que no puede ser cubierto por escándalos. No importa cuánto alboroten los medios. Esa es la razón por la que Goethe está tranquilo. Viena es precisamente la ciudad más importante donde se habla de este escándalo. Declaro al pueblo alemán. Como dijo el profesor Fichte, el pueblo alemán es. Era cuando el orador Karl Leiningen estaba gritando. Tut tut tut. Los ciudadanos de Viena corrieron en tropel hablando cada uno. ¿Escuchaste? Dicen que Goethe y Beethoven causaron un escándalo triangular. Una mujer casada 40 años menor. Increíble. El viejo también tiene buena potencia. No, pero entonces a Beethoven le robaron la novia. Un escándalo triangular entre el gran literato y el gran músico. Y además dicen que el objeto es una mujer casada. Pero la mujer casada Bettina fue quien realmente causó el incidente. Comenzó a publicar una autobiografía. En la plaza de Viena que se había vuelto muy ruidosa, Leiningen gritó. Estos tontos. En un momento en que debemos superar las penurias de la nación. Sin embargo, nadie escuchó el grito del revolucionario que en la historia original causó la revolución alemana. Ve. Hagan fila. Escándalo de Goethe y Beethoven, dos grandes artistas, parte 3. Resulta que usaron la misma cama. Más bien, muchos más compraban periódicos con escándalos que claramente eran noticias falsas. Nadie piensa en la grandeza alemana, ni en la necesidad de revolución, ni en maldecir a Francia. Escándalo, solo esto es el tema que calienta a los ciudadanos de Viena. Leiningen gritó en la plaza de Viena. Esto no puede ser. Fue el otoño de 1825, cuando el fervor revolucionario fue pisoteado una vez más. Capítulo 545. Joubert conquista el Cabo de Buena Esperanza con la revuelta de los diamantes a principios del siglo XIX, el aventurero que cruzó un continente ahora ha corrido atravesando otro continente. Aquí realmente hace calor y hay muchas moscas. Joubert se secó el sudor del calor sofocante y encogió la cabeza. Este es un lugar al que hay que correr mucho hacia el sur del Ecuador meridiano.
Por eso ahora que es invierno en el hemisferio norte, es una tierra mucho más calurosa. Pero Joubert se horrorizó al ver las moscas que en Europa solo serían molestas. De repente el granjero que guiaba el camino chasqueó la lengua. Tenga cuidado, señor francés. Si las moscas lo pican, se muere durmiendo. Lo he escuchado. ¿Era la mosca tsetse? Definitivamente no moriré de la enfermedad del sueño. Dicho esto, ¿por qué vino hasta aquí? Ante la pregunta del granjero, Joubert silbó y respondió. Pues obviamente por los diamantes. El granjero puso cara de disgusto. Diamante, la piedra más dura del mundo. Hasta el siglo XVIII en realidad no era la gema más cara. Primero solo se encontraba en la India, en Europa se reconocían como objetos preciosos los rubíes o zafiros, y en Oriente el jade era más caro. Sin embargo, la situación cambió cuando se desarrollaron las técnicas de corte. Fue entonces cuando el famoso diamante maldito, el diamante Ope, entró en la corte francesa. Por supuesto, actualmente no lo posee la familia Borbón sino la familia Bonaparte. Pero a la India, y visto más ampliamente a los diamantes encontrados en Brasil desde el siglo XVIII, se añadió una nueva fuente de suministro. Sudáfrica. Aún son solo rumores que circulan entre aventureros, pero han aparecido personas que dicen haber visto diamantes. El granjero, que nunca había visto realmente un diamante, chasqueó la lengua. ¿Arriesga a la vida por esas piedras brillantes? ¿Qué tiene de extraño? Hendrik, ¿no era así? ¿No vinieron tus ancestros desde Holanda hasta este lejano extremo sur de África para ganar oro y plata? Vinieron por pimienta. No por metal. Bueno, ahora vivo cultivando aquí. El granjero Hendrik respondió con desinterés abriéndose paso por el bosque. De todos modos, probablemente no encontrará las piedras que quiere, señor francés. Este es el interior de Sudáfrica. Originalmente los primeros europeos en desarrollar Sudáfrica fueron los portugueses. Pero cuando Portugal declinó, los holandeses tomaron su lugar. Especialmente llegaron en masa personas que nominalmente eran holandesas pero en realidad eran hugonotes franceses. Así que remontándose, Hendrik, de origen holandés, tal vez también sea de origen francés. ¿Pero por qué la gente de mar holandesa está cultivando en el interior? Por la gran transformación marítima que ocurrió durante la época de la Gran Revolución. En ese momento Inglaterra hizo travesuras aprovechando el caos de la Gran Revolución. Bajo el pretexto de ayudar al estatuder holandés atacado por Francia, robó las colonias holandesas de varias partes. También fue entonces cuando tomó la importante zona de rutas hacia el Océano Índico, el área de Sudáfrica. Hendrik y otros inmigrantes holandeses son personas que emigraron al interior en ese momento. Como ya se habían establecido en Sudáfrica durante casi 100 años, también era difícil regresar a Europa. Por eso ahora viven como granjeros confiando en el buen suelo de Sudáfrica. Luchando ocasionalmente con tribus africanas. Eso es algo que yo juzgaré. Espera. De repente Joubert se detuvo en la ribera del río donde desaparecía el bosque y se veían praderas. Un niño está jugando. Probablemente es hijo de holandeses por parecer blanco. Pero lo que tiene en las manos no es normal. Joubert se acercó al niño y preguntó en holandés. Niño, ¿con qué exactamente estás jugando? Definitivamente no te lo doy. Es mío. No, solo muéstramelo una vez. En cambio entonces. De repente apareció una moneda de oro en la mano de Joubert. Te daré esto. Una moneda de oro con el rostro del emperador Eugene grabado. Aunque este lugar esté apartado de Europa, donde hay civilizaciones igual en todas partes. El hecho de que el oro tiene valor. El niño también instintivamente exclamó. ¡Wow, brilla! Dios mío. ¿Qué le está dando al niño? Esto no es una moneda de oro. Si es la piedra que estoy pensando, el oro no es problema. Hendrik Kruger. Oye, muchacho. Te daré 10 monedas de oro. Cuando Joubert arrojó caras de Eugene por todas partes, el niño las aceptó gustoso gritando. Te la doy. Metal brillante, bueno. De todos modos es natural que las monedas de oro tengan más valor que piedras brillantes. Sin embargo, lo que Joubert quiere confirmar es otra cosa. Si esto es realmente esa piedra, significa que esa piedra está realmente enterrada en esta zona. Hendrik Kruger también empezó a darse cuenta y tragó saliva. ¿Acaso, es en serio? Lo estás viendo ahora. No, eso, sí es diamante. Sacando un monóculo para mirar la piedra, Joubert sonrió maliciosamente.
Va a haber una fiebre del diamante en esta tierra. Monsieur Kruger. Felicidades por poder hacer negocios en la mina de diamantes. Kruger recibió desconcertado las felicitaciones de Joubert e inclinó la cabeza. Yo. Por supuesto. ¿Sabes quién gana dinero cuando se cavan minas de oro o plata? ¿El dueño de la mina? Debe ir a comprar inmediatamente. Pero, ¿la tribu dominante a esta zona eran los zulúes? Sin embargo, Joubert negó firmemente. No. Son las personas que venden comida, alojamiento y ropa a los mineros. Exactamente como tú. Ja ja ja. Por supuesto, es cierto que el dueño de la mina gana más dinero. Pero como las minas de oro, las minas de diamantes tampoco garantizan que salgan piedras preciosas para siempre. Además, los minerales no salen de cualquier lugar solo por cavarlos. En cambio, los negocios que apoyan a los mineros son realmente infinitos. Kruger también se dio cuenta de este hecho y gritó alegremente. Ahora nos hacemos ricos con diamantes. Los hombres libres del río Orange que huyeron evitando a los ingleses. Una nueva esperanza había nacido para la gente del Orange. Sin embargo, la esperanza siempre tiende a ser aplastada por la fuerza. Clic, bang. Casacas rojas, soldados de uniforme rojo se formaron. Eran tipos que se pensaba que solo se podían ver en Ciudad del Cabo en la costa. No se acercaban al interior diciendo que las enfermedades eran peligrosas y abundaban los nativos africanos. Pero de repente habían penetrado hasta la zona del río Orange. Un pastor de ropa negra parado frente a las casacas rojas gritó. Este lugar, toda la zona de las minas de diamantes del río Orange, pertenece a nuestro imperio británico. Para la gente del Orange era un sonido increíble. Primero, Inglaterra nunca había extendido su dominio hasta la zona del río Orange. Sobre todo, ¿no era esta una tierra desarrollada directamente por la gente del Orange? ¡Qué disparate! ¿Quién es usted? Yo, John Bailey, por mandato de Su Majestad el Rey de Inglaterra, gobierno la colonia del Cabo. Además, todo este interior también pertenece a nuestra colonia del Cabo. Los ciudadanos del Estado Libre del Orange no seguimos al rey inglés. Entonces se apuntó un rifle de retrocarga al que protestó. ¡Bang! El primero en rebelarse es el primero en morir. Este es el destino que deben enfrentar quienes resisten al imperio. Los granjeros que solo habían vivido en el río Orange se pusieron pálidos. El pastor John Bailey gritó severamente. Entonces, no tienen más remedio que morir. Por voluntad de Dios. Frente a los soldados, en realidad frente a las armas, los hombres libres del Orange no pudieron resistir. ¡Bang! 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 El pueblo que las casacas rojas arrasaron. Los granjeros lloraron y se desplomaron. En realidad, lo que se robó fueron diamantes y minerales que originalmente no existían. Pero las personas tienden a obsesionarse con lo que una vez tuvieron. Entonces el aventurero Joubert apareció torpemente en Orange Town. ¿Estás bien? Monsieur Kruger? Es injusto. Nos robaron los diamantes que sacamos con esfuerzo, incluso el oro. África realmente es una tierra bendita. Encontrar minas de oro tan fácilmente. Hacia Kruger, el líder de Orange Town, Joubert sonrió maliciosamente. Entonces, hay que recuperar lo robado, ¿no? Kruger miró a Joubert con cara increíble. ¿No acababa de ver? Que mataban a todos los que se rebelaban. ¿Cómo exactamente? Luchando. Pero los oponentes son nada menos que soldados del Imperio Británico. No hay manera de que podamos enfrentarlos. En la historia original, el descubrimiento de diamantes es en la década de 1860. En cambio, las armas que los hombres libres del Orange tendrían que enfrentar no serían rifles de retrocarga sino ametralladoras. De cualquier manera, son oponentes difíciles de manejar para los hombres libres que han vivido pacíficamente, en realidad violentamente solo contra los nativos africanos. Pero Joubert sonrió maliciosamente y chasqueó los dedos. Oye, tráiganlo todo. Detrás de Joubert, esta vez aparecieron hombres de uniforme azul. ¡Pum! Junto con automóviles de vapor. Mientras los hombres libres del Orange parpadeaban, los hombres pusieron cajas cargadas en los automóviles de vapor en el suelo. En el momento en que se abrió la caja, Kruger se sorprendió. Son armas. Joubert se quitó el sombrero y lo agitó mirando a los residentes de Orange Town. Mi presentación se retrasó. Barthélemy Joubert, el mejor aventurero de Francia con el título de conde de Irkutsk.
Kruger no sabe dónde está Irkutsk. Pero conoce el nombre Joubert. Porque es el mejor aventurero de la época. ¿El que cruzó Siberia? ¿Usted? Lamentablemente nunca he ido a mis tierras en Siberia. Aunque sí he estado en Alaska. Dios mío, el hombre que cruzó la tierra de este a oeste vino hasta aquí. El hombre que corrió de Quebec a Alaska, luego cruzó el estrecho de Bering a Siberia, y hasta Europa. Realmente logró el primer cruce este-oeste de la historia, y escribió un bestseller sobre esa aventura. Por muy ignorantes que fueran los inmigrantes sobre las noticias europeas, habían escuchado eso. El mejor aventurero de Europa, Joubert, se rió a carcajadas y preguntó. Pensaba intentar un cruce norte-sur también. Vamos, ¿qué tal? ¿Quieren intentar una nueva aventura conmigo? Si fuera solo un simple explorador, no valdría la pena darle la mano. Pero ahora los hombres libres del Orange también se dieron cuenta de quién está detrás de Joubert. Precisamente el Imperio francés. Si es una aventura para expulsar invasores, está bien. Ahora es tiempo de que los hombres libres del Orange contraataquen. En Ciudad del Cabo llueve frecuentemente. Peter Pater. La fortaleza de Ciudad del Cabo bajo la lluvia. Los soldados de casacas rojas borrachos estaban de fiesta. En el centro del salón de fiestas hay cosas brillantes. Diamantes y oro. Todo esto es nuestro. Bien. Diamantes, oro, y también hay carbón aquí. Sudáfrica es lo mejor. Guajaja. En ese momento, algo entró rompiendo la ventana. Swish, bang. Instantáneamente la explosión llenó el salón de fiestas. Ah. ¿Qué es? Una granada. ¿Cómo llegó aquí algo que solo hay en Europa? Había explotado la última arma de pólvora, una granada. Es un artículo que ni siquiera la guarnición británica de Ciudad del Cabo había recibido como suministro. De repente se escuchó un grito en francés desde fuera de la ventana. Hombres libres del Orange, levántense. Expulsemos a los invasores ingleses. Inmediatamente entraron corriendo granjeros con rifles. ¡Uah! Explotan granadas, e inmediatamente despliegan carga de bayonetas. Táctica ya obsoleta en Europa. Sin embargo, aquí en África aún es efectiva. El agitador Joubert, viendo desde atrás, sonrió maliciosamente. Bueno, entonces. Vamos a conseguir diamantes. La colonia que protege las rutas marítimas británicas, Ciudad del Cabo. Fue el día en que la bandera del Imperio francés se izó allí. Por supuesto, los diamantes fueron la ganancia más importante. Fin del capítulo 545.